Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Estamos en contacto ya este momento con el doctor Diego Ordóñez, secretario de Seguridad Pública y del Estado, para hablar sobre los nuevos audios filtrados y la desvinculación de 2 generales a propósito de estos audios. El caso León de Troya todavía complica al gobierno nacional. Doctor Ordóñez, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas tardes, un saludo a todos quienes nos escuchan. Doctor Ordóñez, se ha dicho que, y usted lo ha reconocido en una entrevista en Teleamazonas esta mañana, el presidente Lasso supo del informe desde la primera fase. No. ¿Por qué no se ha dicho nada? ¿O desde cuándo, según la información que ustedes manejan, conoció el presidente del informe? No, aclaremos, porque esto es bien importante precisar los términos, ¿no? Yo no he dicho en ningún momento que se conocía del informe, porque ese informe pues debe haberse elaborado después. De lo que se conocía es de una información específica de una parte de una investigación orientada a demostrar la vinculación de generales de la policía con personas que podrían haber estado involucradas en actividades delincuenciales. Eso, y eso devino, ¿no? Porque eso parecía que ese es el objetivo, en que no se dio de baja a algunos generales. Pero no a partir de eso, ¿no? Sino que una decisión que había sido tomada con anterioridad. No he dicho en ningún momento que el presidente conocía de ese informe, ¿no? El presidente había recibido esta información en relación con un general de la policía, y eso es lo que se conocía, y nada más que eso. Hagamos una línea de tiempo, doctor Ordóñez, para saber y un poco estar claros en qué momento es que el presidente Lasso ya tenía información respecto de esta investigación. No conozco las fechas, no conozco simplemente esto en términos generales. No es como se quiere... Mire, ¿cuál es el propósito de todo esto, no? El propósito de todo esto es como establecer que el gobierno tiene alguna vinculación. Y eso ha sido el discurso de la Asamblea, eso ha sido el discurso politiquero de la Asamblea. Pero para establecer una vinculación o desestimar esa hipótesis es necesario establecer también la línea de tiempo que le estoy mencionando. Si en todo este tiempo, desde enero, cuando se hicieron las primeras publicaciones por parte del medio digital La Posta, no se ha hecho una línea de tiempo, que es la que estamos pidiendo. No, mire, es que de lo que habla el medio digital La Posta es de otra cosa. Entonces yo no le puedo establecer una línea de tiempo respecto a ese tema, porque se tratan de cosas diferentes. De lo que se trata el informe que fue llevado a la Asamblea, o su informe reservado y que parece ser fue archivado por la Fiscalía, es de una investigación respecto a el señor Cherres y sus eventuales implicaciones societarias con alguna persona que dicen que es parte de una organización transnacional de narcotráfico. Entonces son dos cosas completamente diferentes. Y ahí se le ha mencionado al cuñado del presidente, a Danilo Carrera. Así es, se ha mencionado, pero no como parte de la investigación en la que se involucra al señor Cherres con actividades con este señor Drita. Entonces son dos cosas completamente diferentes. Lo que pasa es que se quiere simplificar, y a partir de esa simplificación se quiere involucrar, ¿no? Como que si el gobierno sabía, como que si el presidente sabía, como que si el presidente estaba al tanto de esa investigación. Y le estoy señalando, son dos cosas completamente diferentes. Este informe al que se aludió y se presentó como sustento, que se denominó según quienes lo presentaron, el mayor caso de corrupción de la historia de este país, dijeron así. Bueno, eso está derretido como hielo, porque no hay nada que involucre, que afecte al presidente de la República y a su gobierno, ¿no? Y frente a eso, el presidente de la República ha dicho, investigue, y está en proceso, entiendo yo que está investigándose en la Fiscalía este involucramiento de este señor Cherres con
narcotráfico. Refirámonos, por favor, ¿A partir de qué? doctor Ordóñez, sí, a los audios Sí. que fueron presentados en estas últimas horas. Allí se evidencia aparentemente que Giovanni Ponce y Mauro Vargas, quienes ahora han sido ya separados de la Policía Nacional, han pedido la baja inclusive de lo que se conoce, pidieron el archivo de la investigación. ¿Se ha logrado ya establecer? ¿Se los ha llamado? ¿Han conversado con ellos? ¿Se sabe cuál es la razón por la cual estaban haciendo este pedido bastante extraño? No, no se les ha llamado. Lo que se ha pedido es que su separación de la institución policial, y el presidente pues ha aclarado, ¿no? Porque no tiene nada que conversar con los generales, ¿no? Ha aclarado pues que él no dio jamás ninguna instrucción, indicación en ese sentido, ¿no? Y que pues por eso precisamente solicita la desvinculación de los oficiales para que, porque podían haber con sus decisiones afectado procesos institucionales. Porque ellos dicen en los audios que piden el archivo para proteger al presidente. De esto no se enteró el presidente. No, pues, pero mire, es que si ellos operan de esa manera, han decidido actuar de esa forma, ¿no? Bueno, es decisión de ellos, ¿no? Ellos tardan en explicar por qué lo hicieron. El presidente no tiene por qué conversar con ellos, ni tampoco hacerse cargo de intenciones, aseveraciones o decisiones que se toman en el ámbito del espacio investigativo, en este caso de la Policía Nacional. No, el presidente no tiene nada que ver, nunca ha tenido que ver respecto a dar instrucciones en ese sentido. Y me parece evidente, y claro, no hay ninguna de las conversaciones que se han publicado una alusión a que habría habido alguna instrucción del presidente o de alguien del gobierno, porque eso no se ha dado. Es más, sobre esos temas. Lo hicieron únicamente de comedidos. Bueno, no sé exactamente cuál sería la intención, pero lo que sí le puedo decir, yo no puedo interpretar ni responder por los actos de terceros, pero lo que sí le puedo decir es que ahí no aparece en ningún lado, como no puede ser de otra manera, ninguna aseveración en el sentido que fuese el presidente quien habría pedido que se haga el archivo del proceso. La Fiscalía ha dispuesto que se reabra esa investigación. Y lo primero que el presidente de la República ha dicho es que le parece bien, y nos parece bien a todos, que se reabra esa investigación, que siga esa investigación, que se establezcan los responsables, que se establezcan los hechos que permitan, pues si no se investigó en su momento por la razón que fuese, se investiga ahora y se llega a las conclusiones que tengan que llegar, a las que tengan que llegarse en el ámbito de la investigación. ¿No le parece al menos obvio convocarles a los generales una vez que se conoció esto, antes de separarlos, precisamente para que den una explicación? Lo están involucrando al presidente de la República y no están precisamente en un momento muy bueno el gobierno como para dejar pasar este tipo de grabaciones, este tipo de audios, donde, como digo, se le involucra al presidente de la República, aun cuando no tenga nada que ver, o se hayan tomado el nombre del presidente para hacer esta sugerencia de archivo de la investigación, pero al menos convocarlos antes de separarlos para saber qué pasó. No, porque en el momento que usted convoca, a ver, lo obvio respecto de esto es actuar como actuó el presidente, ¿no? Es pedir que sean separados de la institución policial. Porque llamarles a pedir una explicación era como tratar de tener una justificación. Y frente a este acto, pues no hay justificación ni explicación que quepa. Simplemente la reacción del presidente justificación es ponerles de frente y saber por qué hicieron eso, por qué dijeron eso, que tenga el presidente una respuesta sobre algo que le está complicando aún más en su gobierno. No, complicaciones aún más no existen porque, mire, fuese complicado para el gobierno si hubiera algún vestigio, ¿no? Algún rasgo de involucramiento. Pero pues como no hay nada, a usted no le puede complicar algo que no existe. Pero me refiero a complicaciones porque ya tienen prácticamente un juicio político encima, se habla de la muerte cruzada, están pidiendo por todos los medios que renuncie, hay gente que le ha dicho o renuncia o juicio político, parece que no hay salidas y esto se suma un problema más a la, como digo, difícil situación del gobierno. Me parece que usted está dibujando un escenario que es
observando como si la realidad de este país fuera exclusivamente lo que sucede dentro de la Asamblea Nacional. La realidad de este país es una cosa muchísimo más amplia y por suerte más diversa, constructiva y positiva que el relajo politiquero de la Asamblea. No solo pasa en la Asamblea Nacional, pasa en las organizaciones sociales, pasa en los sectores indígenas. Bueno, todos ellos han desconocido parte de las resoluciones de los diálogos, vayan a la calle. Mire, todo eso, bueno, no hay nadie en la calle, ¿no? No hemos visto pues que haya movilizaciones, ¿no? ¿No ha visto la desaprobación que tiene la gente respecto de la gestión del gobierno? ¿Perdón? ¿No han visto la desaprobación que tiene la gente respecto de la gestión del gobierno? Sí, evidentemente que sí, pero eso no significa, ¿no?, que la gente que opina de esa forma esté de acuerdo con el relajo que quieren provocar los agitadores que quieren violencia antes que el trabajo y los politiqueros que desestabilizan al Estado. Lo uno no está asociado a lo otro, ni tampoco los asambleístas hablan por la ciudadanía que tiene puntos de vista que califican como califican al gobierno del presidente Lasso. Entonces no hay una asociación entre lo uno y lo otro, lo primero. Lo segundo, lo que la Asamblea pretende, ¿no?, lo han hecho de forma tan vergonzosa e impúdica que se ha ido diluyendo poco a poco. Dijeron la semana pasada que esta semana iban a presentar juicio político. Alguien dijo de los voceros, de algunos de esos voceros de este grupo de sediciosos, dijo que ya no posiblemente esta semana, sino probablemente la siguiente. Y todo este armaje, todo este entramado de mentiras, ¿no?, que lo que pretenden es, lo que usted acaba de señalar, derrocar al gobierno del presidente Lasso, un movimiento golpista, desestabilizador, sedicioso, bueno, se ha ido estrellando contra la realidad. Mire, los hechos al final se imponen por sobre las mentiras. Y frente a este informe, en donde se establecía que en el gobierno que el gobierno tiene implicaciones con el narcotráfico, bueno, los hechos han demostrado que eso no es así, y por eso se ha diluido, como se diluyó esta denuncia apocalíptica que terminó en nada. Cosa similar va a pasar con otro intento o con la configuración de otra causal de juicio político, porque cuando no hay verdad, usted no puede sostener pues la distinción de un presidente sobre una mentira, ¿no? En un momento en el cual muchísimas cosas en términos de comunicación han cambiado y donde los ciudadanos entienden muchísimo mejor y tienen una postura mucho más crítica, ¿no?, respecto a estas conductas, ¿no?, que no es que están siendo apoyadas por la mayoría de los ecuatorianos. Y en medio de este estado, esta especie de negación en la que leo un poco están, porque no les parece grave nada lo que está pasando en la Asamblea, ni la desaprobación de la gente, ni lo que ocurre con las organizaciones indígenas, con los sectores sociales, como no está pasando nada tampoco con los audios filtrados. ¿Cuál va a ser la estrategia de aquí en adelante? A ver, pero primero, lo que es importante para definir una estrategia, ¿no?, es dimensionar los hechos en lo que corresponde, ni minimizar ni maximizar. Usted me dice que estamos en negación. No, yo no estoy en negación. Le estoy reconociendo que hay un problema en este momento, el nivel de aprobación del presidente. Sí. ¿Eso significa que tenemos que provocar la caída del gobierno? No. ¿El gobierno tiene la verdad de su lado? La tiene. ¿Tenemos una acción conspiradora asentada en falsedades? Ese es un hecho. Entonces, es importante, para tener claridad en las estrategias, tener muy claros los escenarios. Ni maximizar ni minimizar. Usted me dice negación, yo le digo, lo que pasa es que ustedes a veces están tan cercanos a los hechos de la noticia del día a día que desconocen que el país es mucho más extenso que solamente lo que pasa en la Asamblea o solamente lo que tiene que ver con la acción de los políticos. Y un gobierno tiene que ver todos sus escenarios, todo lo que está frente a sí. La población, la política, los movimientos sociales, la situación de la economía, la situación social, el desempleo, en fin, es una variedad de factores. Cuando usted dice, está en negación, no. Nosotros reconocemos todos esos escenarios y tenemos un permanente y continuo análisis. La mayoría de esos escenarios son adversos en este momento. ¿Cuáles son los escenarios adversos?
Usted se refiere a la Asamblea Nacional, nos referimos a la población, a la desaprobación, nos referimos también a las organizaciones sociales, No, los sectores indígenas. ¿Les mire, parece poco? Es que es distinto, cada uno tiene se expresa de distinta forma. La Asamblea se expresa con una acción conspiradora que pretende el derrocamiento del presidente. Bueno, fíjese todo lo que ha pasado en estos últimos días a partir de la aprobación de ese informe. ¿Usted coincidirá conmigo? Pues que ahí todo ese ímpetu, ¿no? Toda esa ola que pretendía elevarse y arrasar en ella el gobierno y al presidente, pues no terminó siendo eso. Lo segundo, el escenario de las organizaciones sociales es otro momento, otras circunstancias, ¿no? Inicialmente también se decía pues que ya las organizaciones indígenas estarían en las calles y se provocaría pues la violencia y el caos que quieren provocar. Bueno, tampoco se ha producido. Luego está la relación con la población. En la relación con la población hay otros factores que hay que tener en cuenta. Tiene que ver en cuenta con la situación de la inseguridad, tiene que ver en cuenta con la situación del desempleo. Entonces, cada uno tiene su forma de expresión y cada uno tiene que tener una estrategia para poder manejar esos escenarios. Y allí, doctor Ordóñez, hablando precisamente sobre el tema de la inseguridad en nuestro país, y se ha incrementado, hemos escuchado también declaraciones del comandante del Distrito Metropolitano, la situación en la capital es complicada, se han incrementado los secuestros extorsivos, la inseguridad sigue manteniéndose en otros sectores del país. Esmeraldas ahora mismo, a pesar del estado de excepción, se vio en un primer día también casos de inseguridad. Es quizá la preocupación mayor de la gente, de los ciudadanos, este momento. ¿Cómo van a enfrentarlo si ni siquiera se ha logrado, por ejemplo, concretar algunas de las adquisiciones pendientes que incluso tenían que ver con una emergencia? El tema de patrulleros, el tema de uniformes, de chalecos. Equipamiento básico. No, es que lo básico sí tienen, pues lo que no es que no tienen nada de eso, lo que necesitamos es reemplazar. Todavía no es época de reemplazar los uniformes, los chalecos, los cascos, pero hay que prever que hay que reemplazarlos. No sé, parecería como que en la descripción suya los policías andan desnudos por las calles, ¿no? Y tienen todos los equipos, hay que reemplazarlos. Y en muchos casos hay que actualizar la tecnología. Pero quisiera referirme a la expresión que usted acaba de decir, ni siquiera, ¿no? Yo quisiera que ustedes también hicieran un seguimiento muy detallado, concienzudo, ¿no?, de la cantidad de eventos producidos por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas que tienen que ver con incautación de droga, con desarticulación de bandas criminales, que es mucho más importante, con desarticulación de canales de economía criminal, con la desarticulación de bandas de tráfico de armas. Bueno, ha sido muy fructífero, ¿no? Y esto se hace obviamente, con algunas limitaciones que tienen que ser superadas. Pero no es que vivimos un escenario en el cual la violencia pues no tiene una acción ofensiva, defensiva y reactiva del Estado. La tiene. Ahora, lo que no hay son los resultados que vea la gente efectivamente, donde pueda salir a las calles, donde no estemos a merced de la delincuencia. No, pero es que mire, ¿cuáles son los resultados? ¿Cuál esperaría usted, según ustedes, sean los resultados? ¿Que eliminemos la delincuencia de las calles? ¿Que desaparezcan todo tipo de acción delincuencial? Primero, al menos reducirla. Un efecto mundial de incremento de la delincuencia común. En sociedades especialmente reconocidas como sociedades pacíficas en Sudamérica, Chile, Uruguay, hay un incremento muy importante de la delincuencia común. Es un efecto post-pandemia, es un primer elemento. Un segundo elemento. El Estado ecuatoriano ha tomado una acción muy firme contra el narcotráfico. Eso ha significado acciones de trabajo de Fuerzas Armadas que han logrado que se vaya reduciendo, no eliminando, sí reduciendo el flujo de droga en el territorio ecuatoriano. Cuando usted ya no tiene la mercancía, que es lo que daba el flujo de dinero en las pandillas que estaban enfrentándose o que se siguen enfrentando por territorios, esas pandillas empiezan a mudar de actividad delincuencial. Y en realidad sentimos, la estadística lo muestra, que hay un incremento en secuestros extorsivos, secuestro express y vacunas, lo que llamamos la extorsión en domicilios y en comercios.
Bueno, frente a eso, ¿la respuesta cuál es? La respuesta es la acción de investigación. Lo del día sábado, por ejemplo, de un evento que sucedió en Quito, que conmocionó a la capital, que tuvo una respuesta de acción investigativa rápida, y en menos de 24 horas los afectados fueron encontrados, por suerte, sanos y salvos. Esto es fundamental. Entonces, es importante en relación con esto también creo que quienes hacen opinión, que generan noticia, también evalúen esto sin ese lenguaje tremendista del ya ni siquiera hay. Y la policía está desprovista de todo. No, policía tiene la provisión, necesitamos mejorar, necesitamos dar mayor equipamiento, sí, y por eso hay programas que estamos en proceso de ejecución, cumpliendo los procedimientos de compra, cumpliendo los procedimientos que tienen que agotarse para adquisición de estas capacidades. Y nos Fuerzas Armadas, perdón. Sí, y nos referimos básicamente a lo que siente la gente en las calles. O sea, este es un tema del día a día. El tema de la inseguridad no se puede tampoco desconocer lo que ocurre. Las denuncias diarias, vemos todos los días, todo el tiempo, en redes sociales suben las cámaras de seguridad, cómo ocurren asaltos, sicariatos, secuestros, ese tipo de cosas que preocupan a la gente. Mire, y esa es una de las prioridades. Absolutamente, lo que usted dice, estoy completamente de acuerdo, pero es muy importante distinguir, ¿no? Porque no es lo mismo sicariato, que tiene que ver con cerca del 90% del motivo de la violencia criminal en el país, que está ligada al narcotráfico y que involucra a participantes del negocio del micronarcotráfico, a los otros tipos delictuales como son el secuestro, la extorsión. No son iguales, no afectan de la misma manera a la población, pero evidentemente estamos claros en algo, ¿no? Hay una inmensa sensación de inseguridad, y esa inmensa sensación de inseguridad es algo que frente a la cual tenemos que dar una respuesta. Ahora, ¿cuál es esa respuesta? Esa respuesta no tiene una solución, lamentablemente, una solución de muy corto plazo, ¿no? Es una solución que lleva tiempo ejecutarla, que está en proceso de ejecución, que involucra una estrategia combinada de varias instituciones y que además ahora parece ser involucrará también a la función judicial a partir de esta convocatoria que hizo el presidente de la Corte Nacional de una mesa de seguridad, porque la policía captura, la fiscalía acusa, pero los jueces dejan libres. Entonces, ojalá que con este tercer componente podamos cerrar el círculo para que los delincuentes no crean que están amparados por la impunidad y sepan que hay una función judicial que les van a meter a la cárcel como debe ser. Esa es una deuda que todavía tiene la justicia con nuestro país. Se nos acabó el tiempo, doctor Ordóñez, pero no quiero cerrar la entrevista sin antes preguntarle sobre el juicio político que se le viene. También usted cayó en la tentación de las medidas cautelares, pero esta vez le negaron. ¿Qué va a hacer de aquí? No, me han negado medidas cautelares, pero no la acción de protección. Es la acción de protección, pero medidas cautelares. Y no he caído en la tentación. Lamentablemente, cuando a usted le van a iniciar un juicio político sin las firmas, a alguien hay que recurrir para que se imponga la ley. Si en la Asamblea pisotean la ley, la razón, los derechos de las personas, bueno, hay que recurrir a alguna autoridad y obviamente la autoridad judicial es la que le corresponde para decirles a los asambleístas: no pueden iniciar un juicio político si no tienen las firmas suficientes para hacerlo. ¿Y cree todavía que puede salvarse el juicio político? ¿Perdón? ¿Cree todavía que puede salvarse el juicio político? No es cuestión de salvar el juicio político, ¿no? Es cuestión de que se imponga el respeto a la ley. Pues yo no puedo permitir, ¿no?, que me lleven a un juicio político sin que existan las firmas suficientes, pues. Y eso me parece que debería ser un tema sobre el cual no quepa ninguna discusión. Pero resulta que para la Asamblea hay que recurrir a estas medidas judiciales para ver si por ese lado se les hace entender que la ley tiene que ser respetada. Hay que ver entonces cuál es la reacción ya desde el legislativo. Doctor Ordóñez, gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias, el doctor Diego Ordóñez, secretario de Seguridad Pública y del Estado, hablando sobre algunos temas relacionados con el gobierno. Primero, la inseguridad, también respecto de su juicio político, y al inicio de la entrevista también sobre los nuevos audios filtrados y la desvinculación de 2 generales quienes habrían pedido el archivo de una investigación en nuestro país. Algunos temas todavía quedan cabos sueltos de investigación, mientras tanto también se adelanta en Fiscalía. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.